Buenas, estimados estudiantes, vamos a avanzar en el desarrollo de la presente materia que se denomina evaluación de proyectos. Ya a estas alturas deberíamos tener listo lo correspondiente a la etapa 1 que se relaciona con los estudios preliminares. Es muy importante todo el desarrollo de la factibilidad de la idea, de la información básica inicial, de esa idea tan deseosa que se pretende implementar. Hemos desarrollado dentro de lo que son los estudios de prefactibilidad de la etapa 2 lo que es el estudio de mercado. En el estudio de mercado, como su nombre lo indica, trata de identificar los agentes que van a darle factibilidad desde el punto de vista monetario a la evolución de la idea, a la implementación de la idea que nosotros hemos seleccionado. Buscar ese mercado, proyectar la demanda, proyectar la oferta y determinar la vida útil del proyecto. Son elementos que en realidad no son sencillos, pero hay que considerarlos. Hay que determinar los gustos y hábitos del consumidor y todo aquello pues que esté relacionado, como su nombre lo indica, con como lo es el estudio de mercado. En este sentido, vamos a desarrollar entonces, una vez culminada esta etapa, lo que tiene que ver con el estudio técnico. Estudio muy interesante que se hace una vez que se culmina el estudio de mercado. El estudio técnico pues se relaciona un poco más con lo que es la ingeniería la ingeniería del proyecto y algunos elementos desde el punto de vista organizacional, ambiental y social. Vamos a darles algunas pautas básicas de lo que como mínimo debe contener un estudio técnico. Sin embargo, vamos a darle una diatriba general de en qué consiste este estudio. Este tiene como objetivo prever de información para cuantificar el monto de las inversiones. Es importante. ¿Por qué el monto de las inversiones? Porque vamos a tratar de ver cuánto nos cuesta todo el mobiliario, la maquinaria, el acondicionamiento, el edificio, si es alquiler, si no es alquiler, la papelería, todos los gastos de oficina, los gastos operativos, los gastos de administración, el personal y los de diferentes permisologías que son necesarias para que el proyecto siga su consecución y obtener la factibilidad que todos nosotros deseamos. Entonces, el monto de las inversiones y los costos de operación pertinentes a esta área. El estudio técnico es una descripción del tipo de proceso de producción que identifica al proceso y a sus necesidades. O sea, aquí vamos a describir cómo vamos a hacer ese producto, si es un proceso tangible o es un proceso intangible. Recordemos que un proceso tangible es aquel que se puede palpar, se puede tocar. Al cambio, un producto intangible es todo aquel producto que satisface una satisfacción que no es fácilmente medible como son los servicios. Los puntos claves del estudio técnico son los siguientes. Concepción del sistema de producción. ¿Cómo se va a agrupar o asignar ese sistema de producción? Consiste en una serie de diagramas, de flujogramas, que me van a describir la función de entrada y de salida. Va a ser como una caja en donde se va a transformar el producto retroalimentándose de insumos y generando ese resultado que es un bien o servicio. El tipo de producto que se va a generar, parece redundante, pero tenemos que pensar bien esa idea, que en este caso tiene que ser básicamente tecnológica, que tiene que ser si va a ser un producto, ya sea un bien o ya sea un servicio. Un bien es tangible y un servicio es intangible. Puede ser también una combinación de ambos. La capacidad de la planta, la capacidad de la oficina, la capacidad de la sede donde vamos a incorporar el proyecto. Hay videos alternativos que se los voy a subir, en los cuales se ha dictado en diferentes diplomados que tienen que ver con esta sección, donde van a ser paralelos a cómo determinar el tipo de producto que se va a generar y la capacidad de planta, además de los diferentes tipos de procesos de producción.
si son procesos de producción que siguen a una línea de ensamble, si es un sistema de producción que sigue a una línea de talleres, si es un sistema de producción que es de producción fija, donde todos los materiales e insumos se dirigen a un solo sitio y allí se evoluciona hasta terminar el producto terminado. Aunque en este tipo de proyectos que estamos visualizando, básicamente no va a tener ese tipo de características. Localización y distribución de planta. Yo les voy a subir videos alternativos donde ustedes van a aprender a tener una idea de cómo se localiza y se distribuye una oficina, una planta de un determinado proyecto. Formulación de evaluación y aspectos legales del proyecto, así como su denominación social, si va a ser una compañía anónima, si va a ser una estructura organizativa de nombre personal. Existen muchos elementos de carácter jurídico que va a tener nuestra estructura organizativa, pero hay que tenerla en cuenta. La presentación del acta constitutiva, eso es importante y aquí lo tienen que establecer. Todo lo que tiene que ver con los aspectos administrativos, el organigrama, el flujograma, el manual de descripción de cargos. Eso, señores, hay que hacerlo. Es de suma importancia. Y todo pues tiene que ver con las nóminas, cotizaciones de maquinarias, aportes y retenciones laborales. Porque la nómina se refiere básicamente a cuántas personas nosotros vamos a contratar dependiendo de la magnitud del proceso de transformación. Tenemos que buscar cotizaciones de las maquinarias, de computadoras, de todo aquello que sea necesario para que el proyecto se ejecute o desarrolle su proceso de transformación adecuadamente. Todo lo que tiene que ver con la ley, con los aportes y las retenciones laborales, que ustedes básicamente por tener una formación de ingeniería quizás no lo conozcan, pero podemos buscar esa información para complementar y establecer una nómina tentativa de lo que se le tiene que pagar a los diferentes entes organizacionales desde el punto de vista del recurso humano que va a hacer falta en el proyecto. Bien, otro elemento importante, señores, que hay que considerar es el análisis del impacto ambiental. En principio, ningún proyecto puede salir al mercado sin llevar a cabo un estudio del análisis del impacto ambiental. Y acá a lo mejor ustedes van a crear su proyecto desde el punto de vista personal, pero si van a buscar financiamiento, ya los bancos, las estructuras organizativas formales requieren un análisis del impacto ambiental. Para la permisología gubernamental necesita tener un estudio ambiental. Y ese no es más que lo siguiente, es un enfoque moderno de gestión ambiental que sugiere introducir en la evaluación de proyectos las normas ISO 14000, las normas de la International Standard Organization, donde se visualiza si los procesos de transformación no tienen un impacto significativo desde el punto de vista de lo malo que pueda generar o los daños que se puedan generar en el medio ambiente, las cuales consisten en una serie de procedimientos asociados a dar a los consumidores una mejora ambiental continua de los productos y servicios que proporcionará la inversión, asociada a los menores costos futuros de una eventual reparación de los daños causados sobre el medio ambiente, a diferencia de las normas de la International Standard Organization, las 9000, que solo consideran las normas y procedimientos que garantizan a los consumidores que los productos y servicios que provee el proyecto cumplan y seguirán cumpliendo con determinados requisitos de calidad. O sea que en principio ningún proyecto, como ya lo dije, puede salir al mercado sin reparar, sin visualizar, sin estimar el impacto negativo que puede tener en el ambiente. O a lo mejor no lo tendrá, pero ¿cómo será en el futuro? Si ese impacto será considerable y si la empresa pueda cubrir los daños que posiblemente esta situación pueda causar, ¿sí? Al igual que como la gestión de calidad, se le exige a los proveedores un insumo de calidad para poder a su vez elaborar un producto final que cumple con los propios estándares de calidad definidos por la empresa. Esto es muy importante, sobre todo en el diseño del proceso de transformación. Hay que asegurarnos que el proceso sea de calidad desde que el insumo entra hasta que el insumo se desarrolla, evoluciona, se procesa hasta el resultado final, la culminación de dicho proyecto. Mucho más pues también con algo análogo que tiene que ver con el impacto ambiental. Es decir, el evaluador de proyectos debe
cada vez más preocuparse del ciclo de producción completo que genera la inversión, determinando el impacto ambiental que provoca el proveedor del insumo, transporte, así como el sistema de distribución de producto en su embalaje, transporte y uso. Muy, pero muy importante. Entonces yo necesito que ustedes en su proyecto coloquen un estudio similar del impacto social, ambiental que pueda tener el proyecto. Ahora sí vamos un poco, un bosquejo de lo que es el impacto social. Todo proyecto de inversión en principio debería considerar el impacto social que el mismo tendrá ante la comunidad, región o nación en donde se pretende implementar. Esto es importante, muchachos, porque recuerden que la idea de esto es que ustedes implementen o traten de tener un plan de vida profesional en el cual ustedes puedan tener su propia empresa, su propio desarrollo desarrollado con las actividades profesionales de la ingeniería de sistemas. Entonces, muchas veces cuando se evalúa un proyecto, si van a buscar financiamiento, ya sean entes públicos o privados, ellos se fijan mucho no solamente en el estudio financiero, un análisis financiero que lo vamos a ver ya pronto, sino también el impacto social, cuántos empleos se pretenda crear con la implementación del proyecto, los beneficios a la comunidad con donaciones o patrocinios y también con el análisis del impacto ambiental. ¿Sí? Entonces esto es importante. Todo proyecto de inversión en principio debería considerar el impacto social que el mismo tendrá ante la comunidad, región o nación en donde se pretenda implementar. La generación de empleo, las posibles donaciones a las comunidades no solo cercanas al desarrollo del mismo, son esenciales para obtener el apoyo global de los entes activadores del mismo. El impacto social de un proyecto por lo general se suele evaluar mediante indicadores cualitativos y cuantitativos, los cuales reforzarán su selección e implementación. Por ejemplo, esos indicadores nosotros los vamos a exigir al final del análisis financiero. O sea, cuántos empleos genera el proyecto. Cuántos beneficios a la comunidad genera el proyecto desde el punto de vista social. Este es un video corto relativamente porque recuerden que les voy a subir videos alternativos de algunos diplomados que he dictado y donde trata de focalizarse un poco más detalladamente en algunos aspectos centrales de lo que es el proyecto. Pero es importante que ustedes lo tengan presente y que bueno, los consideren para muy seriamente en las próximas entregas o reportes que tienen que ver con el estudio técnico. Claro, antes de haber culminado exitosamente el estudio de mercado. Nos vemos entonces o nos hablamos entonces, nos retroalimentamos entonces hasta la próxima clase.